se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. A todos los hermanos. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en este momento agradecemos, Señor, porque sabemos que su presencia está con cada uno de sus hijos, Señor. Está con aquellos hijos, Padre, que son de la verdad presente, Padre. Está con aquellos hijos que todavía están dormidos en la corporación. Está con aquellos hijos, Señor, que todavía están en otras iglesias que necesitan despertar y salir a dar este último pregón, Padre. Le pedimos, Señor, que usted nos pueda redimir en esta noche, Señor, que pueda ser nuestro cuerpo glorificado con su gloria, Padre, para poder recibir el Espíritu Santo, Señor. Le pedimos también, Señor, su bendición en esta noche, Señor, y que este tema que vayamos a hablar y que vayamos a escudriñar hoy, Señor, sea todo para la gloria, para la alabanza de su nombre, Señor, pero sobre todo también, Padre, para fortalecer nuestro espíritu en la hora del pregón, Padre. Gracias por todo. En el nombre amado de su Hijo Jesús. Amén. Brenda, ¿me escuchás bien? ¿Se escucha bien o se escucha con el eco todavía? Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Bueno, el título de esta noche es ¿A quién le hace la guerra el dragón? ¿Y por qué decimos a quién le hace la guerra el dragón? Porque siempre recitamos este versículo de memoria, quizás si nunca nos detuvimos a pensar que el dragón se airó solamente con la mujer, pero la guerra se la hace a la descendencia. Para esto vamos a ir a Mateo 24. Te invito a que busques en tu Biblia Mateo 24, del versículo 8 en adelante, vamos a darle lectura. Acá en Mateo 24 vamos a encontrar el sermón profético, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 8 nos va a dar algunas señales junto con el versículo 9, algunos acontecimientos, nos va a ir guiando hacia la predicación de esta noche. Mateo 24, 8 dice así: y todo esto será principio de dolores. Versículo 9: entonces os entregará para ser atribulados, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10: y entonces muchos tropezarán, y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Después que nuestro Señor Jesucristo dice que va a haber pestilencia, que va a haber hambre, que va a haber terremoto, que van a venir falsos cristos, que va a haber guerra, y que todo lo que Él profetizó, nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9 y 10. Prestemos atención en cada versículo. Entonces os entregarán para ser atribulados, y nos matarán y seremos aborrecidos por todas las naciones por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre del Señor Jesucristo. Y entonces muchos tropezarán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Acá nos detenemos un poquito, y fijémonos que el Señor Jesús habla de que van a venir un momento de tribulación, ¿no es cierto? Pero este momento de tribulación no es solamente para el mundo, no es solamente para aquellos que aborrecen la ley de Dios. Este momento de tribulación es también para su iglesia, porque fíjense
que en los versículos anteriores Cristo había dicho que van a venir falsos mesías, falsos cristos, que muchos van a tropezar. Y el versículo 10 dice el Señor Jesús, ¿no es cierto?, que muchos van a tropezar. Ahora bien, en nuestro lenguaje, ¿y por qué digo en nuestro lenguaje, no es cierto? Porque todo adventista que espera realmente la venida de nuestro Señor, que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un lenguaje parecido. Muchas veces, ¿no es cierto? Por ahí algunos otros hablan, digamos, un poquito mejor, porque tienen un poco más de estudio en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero en sí todos hablamos el mismo idioma. El adventista realmente que espera la venida de Cristo, generalmente habla un solo idioma, porque el mensaje es uno solo, y el mensaje que debemos de predicar es el mensaje de los tres ángeles. No hay otro mensaje. Entonces tenemos que hablar, quizás algunos hablen un poquito mejor, otros hablen un poquito ahí, hablen mal, y otros hablen muy poquitos. Pero en sí el idioma es el mismo, el mensaje de los tres ángeles. Ese tiene que ser el idioma de todo adventista, porque realmente, o sea, si viene una persona y trae un mensajero, digamos, y trae otro idioma, que no sea el mensaje de los tres ángeles, que no sea guardar la ley de Dios, que no sea Isaías 8:20, la ley del testimonio, se le debe aplicar segunda de Juan 1, versículo 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus obras. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hablar el mismo lenguaje entonces? Porque el mensaje es uno solo, es el mensaje de los tres ángeles. Viendo al versículo 10 de Mateo 24, dice la palabra del Señor, y entonces muchos tropezarán. Bien, este tropezón, como decía recién, nosotros los adventistas, ¿cómo lo podemos llamar? ¿O qué nombre le ponemos a este tropezón? Porque tenemos que detenernos en cada versículo. Es importante que la Biblia sea escudriñada, cada versículo en su tiempo, a su hora y con la paciencia de los santos. Tenemos que estudiar cada versículo al pie de la letra. Y este tropezón, hermano, nosotros los adventistas lo tenemos que llamar el zarandeo. ¿Y por qué lo vamos a llamar así? Bueno, justamente en Apocalipsis 12:17, la palabra de Dios nos revela un momento de persecución, un momento de guerra que tiene que pasar el pueblo de Dios. Un momento en donde el dragón se va a irar, dice. Vamos a ir a Apocalipsis 12:17. Y ahí vamos a encontrar por qué de este tropezón. Apocalipsis 12:17. Dice así: y el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, queridos amigos y queridos hermanos? ¿A quién le hace guerra el dragón? El dragón es Satanás. ¿A quién le hace guerra? Fijémonos que contra la iglesia se enfureció, ¿no es cierto? O sea, contra la mujer solamente se enfureció. Y se fue. ¿A dónde se fue el dragón? A hacer guerra. ¿A dónde se fue Satanás? ¿A dónde se fue el dragón? A hacer guerra. ¿A quién? A ver, vamos a ver qué sigue diciendo. Y se fue a hacer guerra al remanente de la simiente. ¿De la simiente de quién? De la simiente de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, el dragón se airó contra la mujer solamente. Se airó contra la iglesia. Fue solamente una ira. La guerra se la hace a los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús.
Bien, ahora hay que descubrir cuál es el testimonio de Jesús. Muchas veces, y esto generalmente a mí me pasaba mucho, recitaba este versículo y el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacerle guerra con los descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es la iglesia adventista y que somos y sacamos chapa, y no nos damos cuenta que estamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo judío, de decir que somos judíos y que tenemos la ley de Moisés. El mismo error estamos cometiendo nosotros. Decimos somos adventistas y somos la iglesia, la última iglesia, la iglesia que va a llegar al tiempo del fin, la iglesia que Cristo viene a buscar, y no nos damos cuenta, queridos amigos, que esa iglesia en Apocalipsis 12:17 solamente es la que Satanás se airó. La guerra se la hace a los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, vamos a ir a Apocalipsis 19:10, vamos a descubrir cuál es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10 dice así: y yo me postré a sus pies para adorarlo, dice el apóstol Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Ahora bien, ¿quiénes van a tener el testimonio de Jesús? Volvemos a Apocalipsis 12:17. El testimonio de Jesús lo van a tener a los que Satanás le hace la guerra. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús. Esos van a tener el testimonio de Jesús. Y si el dragón te hace guerra hoy, querido amigo, quiere decir que sos de esa simiente, que sos la simiente de esa mujer, sos el descendiente de esa mujer, a la cual el dragón solamente se la airó. Pero la guerra te la va a hacer a vos. La guerra se la va a hacer a los adventistas de huesos duros, a los adventistas que salgan a proclamar el mensaje de los tres ángeles, a los adventistas que hagan la reforma por salud, a los adventistas que salgan con pancarta a la calle a dar el último pregón, a los adventistas que participan en la radio del aire. A eso se les fue a hacer guerra el dragón, no a los que están sentados en una institución. Se les fue a hacer guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, a los ministerios de sostén propio, a los laicos que no responden a Roma. A eso le hace guerra el dragón. Porque la mujer con la cual el dragón se enfureció, ya la tiene dominada. Pero a su descendiente, a los laicos, a los adventistas de huesos duros, como no los puede controlar, le hace la guerra. Satanás, la Roma papal, nunca cambió la cabeza. Nunca. La misma persecución que se desató en el 538 hasta 1798 se va a desatar en el último tiempo. Porque Apocalipsis 12:17 nos está diciendo que los que guardemos los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio de Jesús, nos tenemos que preparar para una guerra. ¿Y cómo nos preparamos para una guerra? Tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios y la espada de doble filo, hermanos, hoy representa esa espada que tiene filo de los dos lados. Un lado representa la Biblia y el otro filo el espíritu de la profecía. Si no estudiamos, no leemos el espíritu de la profecía, nunca vamos a ser ese descendiente a quien el dragón le hace la guerra. Bien, vamos a enfocarnos ahora cómo llegar a ser ese descendiente. ¿Cómo llegamos? Y dijimos que en Mateo 24
Mateo, vamos a volver a Mateo 24. 24:10. Mateo 24:10 dice, y entonces muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Ese tropezón, los adventistas, lo conocemos como el zarandeo. Pero para no quedar en el camino por ese tropezón, querido amigo, que hoy conocemos como el zarandeo, debemos de leer el espíritu de la profecía. Siempre recordar Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el testimonio de Jesús. Y ese es el único paso fundamental para soportar este zarandeo. La mensajera de Dios que es la que nos escribe el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo 12, nos dejó escrito cómo soportar el zarandeo. Nos dejó escrito cómo ser parte de la simiente, hermanos. Queremos ser ese pueblo que va a llegar a la Canaán celestial. Tenemos que pasar por una guerra. Y la guerra hoy no es contra sangre y carne. Es contra espíritu de demonios. Es contra huestes celestiales. Es contra esos que están dominando las organizaciones, con los que están dirigiendo el mundo. Que son los espíritus de demonios. Sabemos que tenemos que pasar por esa guerra. Y la única forma de pasar por esa guerra, de salir hoy de una institución apóstata y ponernos del lado de la verdad, es pasar por un zarandeo. El que no pasa por un zarandeo no entra a la descendiente de la cual el dragón se enfureció. No entra, es imposible ingresar a ese remanente si no pasamos por un zarandeo. Necesitamos tener nuestra propia reforma espiritual, hermanos. Necesitamos de leer nuestros propios libros, nuestro espíritu de la profecía y alimentarnos y vestirnos de toda la armadura de Dios y de esa espada de doble filo. Un filo la Biblia, el otro filo el espíritu de profecía. Es la única forma de ingresar a este remanente, a los que van a pasar por esta guerra. Los que quieren ser parte de esta guerra y ganar esta batalla, tienen que vestirse de toda la armadura de Dios. Y en el capítulo 12 del libro Evento de los Últimos Días, se titula El zarandeo. La mensajera de Dios nos deja unos terribles mensajes. El primer mensaje dice, ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal. Hoy en día, hermanos, hoy en día, esto lo escribió la mensajera de Dios en 1823. Hoy vamos a decir que uno de cada 100 puede llegar a estar preparado. Pero no vamos a torcer el libro del Espíritu de la Profecía, vamos a dejarlo como está. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como los pecadores comunes, los que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios, tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Terrible mensaje nos da la mensajera de Dios. Sigue diciendo, los creyentes, en la página 178, los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y primitivas. Las amonestaciones de la conformidad al mundo ha hecho callar y retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Todo el trabajo que hoy no se está haciendo, mientras dure un poco de tiempo,
mientras dure este último tiempo de gracia, mientras todavía no esté examinada la ley dominical allí en los Estados Unidos, mientras todavía ya no haya pena de muerte, se va a tener que hacer en tiempos de guerra. Estamos recién comenzando esta guerra, hermano. Esta guerra está comenzando, ya está avanzando, digamos. Está avanzando esta guerra, a pasos agigantados. Mientras nosotros descansamos, mientras nosotros intentamos, Satanás ya nos sacó cuadra de ventaja. Ellos no descansan. Y esta guerra la va a ganar el que tenga toda la armadura. Y si no nos preparamos y no tenemos toda la armadura, y no pasamos por el tropezón de Mateo 24:10, no pasamos por este zarandeo, nunca vamos a lograr participar en esa guerra. El que no participa de esta guerra no llega. El que no participa de esta guerra no llega a la Canaán celestial. Porque va a quedar solamente con la ira de Satanás. Hermanos, nosotros no necesitamos una ira, nosotros necesitamos tener nuestra guerra. En el mismo libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 180, la mensajera de Dios nos dice lo siguiente: las doctrinas falsas desvían a algunos. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. ¿Quiénes se van a levantar? Hombres perversos. Hombres que hablen cosas perversas, dice la mensajera de Dios. Y un hombre perverso que nos diga en el púlpito que no es necesario dejar la carne, es un hombre que se está oponiendo al mensaje de los tres ángeles. Un pastor que no lleva adelante la reforma por salud en su iglesia se está oponiendo al mensaje de los tres ángeles. Un anciano de iglesia que no predique la reforma por salud se está oponiendo al mensaje de los tres ángeles. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios, dice. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar, como son la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Hermanos, cuando Satanás aire contra nosotros, solamente los lectores superficiales, los que hayan leído por encima el espíritu de la profecía, los que hagan por encima la reforma pro salud, los que hagan por encima todo acto para la obra de Dios, van a ser movidos. No están anclados, dice, en ningún lugar. Son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus simientes de amargura. Estas son palabras de la mensajera de Dios. Estas palabras son terribles, terribles. Sigue diciendo: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá, dice ella. Permanecerá en pie. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible, y sin embargo tienen que conforme vaya acercándose la tempestad. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Puede parecer que la iglesia está por caer, dice la mensajera de Dios. Muchas veces usan estos capítulos, ¿no es cierto?, para agregarnos a que atacamos a la iglesia, para decirnos de que traemos división, de que somos fanáticos, nos acusan de mesmerismo,
o sea, de espiritista, y no se dan cuenta que al no predicar la verdad presente, que al no predicar el mensaje de los tres ángeles, se están oponiendo a la ley de Dios. Por eso la mensajera de Dios dice, puede parecer que la iglesia está por caer. Porque esta gente que hoy la dirige, que dirige esta nueva organización, que dirige el nuevo orden mundial, que se airó contra la iglesia, está intentando que la iglesia caiga, pero no caerá, dice la mensajera de Dios. Ella permanecerá en pie. ¿Saben por qué va a permanecer en pie? Porque hay huesos duros. Hay huesos duros que mantienen a su iglesia en pie. Los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús. Los pecadores que hay disensión son tamizados mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que conformarme. Vaya acercándose la tempestad. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Muchos de los que dicen profesar el mensaje de los tres ángeles, por el zarandeo van a quedar fuera de esta guerra. Van a quedar fuera de la guerra que el dragón lanzó. Pero sí van a venir muchos que van a ocupar ese lugar. Y van a ser mensajeros de Dios impresionantes que se van a poner en la fila de los verdaderos adventistas. Hoy, si tenemos la oportunidad, si Dios nos está mostrando con la palabra de Dios, si nos está mostrando con la Biblia y con el espíritu de la profecía, hermanos, ¿cuál es el camino que tenemos que escoger? No, agarrémonos fuerte de este salvavidas que es el espíritu de la profecía y de la palabra de Dios, para no quedar en este zarandeo, porque van a venir otros que van a ocupar nuestro lugar y vamos a perder nuestra corona. Por eso la palabra de Dios nos dice que retengamos la corona. Hay que retener esa corona. Sigue diciendo la mensajera de Dios en la página 186. Nuevos conversos tomarán el lugar de los que salgan. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelar, orando angustiosamente por ellos, no la obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unieron a la fila de quienes habían aceptado la verdad. Las filas raliadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está conteniendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para los que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. Fíjense que la mensajera de Dios nos está advirtiendo que van a venir muchos, que van a ocupar nuestro lugar, que van a ocupar el lugar de aquellos que no crean que estamos en el zarandeo. Se jactan de decir muchos que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, pero que el Señor lo va a separar, y hermano, el trigo y la cizaña está creciendo y está siendo separado. Cristo está separando a través del zarandeo el trigo de la cizaña. Sigue diciendo la mensajera de Dios, en la página 177 ahora. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en la palabra y acciones. No los va a disculpar, dice la mensajera de Dios. No va a disculpar a aquellos a quienes ella le presentó la reforma pro salud, a quienes nuestro Señor le presentó el mensaje de los tres ángeles y lo rechazaron. Bien,
Estamos en el zarandeo entonces. Somos la descendencia de esa mujer a la que Satanás le hace la guerra, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje tenemos que predicar? ¿Qué mensaje tiene que predicar cada seguidor de Cristo, ¿no es cierto? Y hay que prestar atención en cosas muy finas que tiene la palabra de Dios. Cada seguidor de Cristo en su tiempo, cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo, cada seguidor de Jehová, ha tenido a través de la historia y de su tiempo un mensaje para dar, un mensaje de total advertencia, de total amor, ¿no es cierto? Y anunciando la venida de Cristo. Moisés tuvo el mensaje de liberar al pueblo de Dios y le dio la ley que nuestro Señor le encargó. Cada profeta tuvo un mensaje. Elías tuvo que anunciar un juicio, amigos. Elías tuvo que anunciar un juicio. Juan el Bautista tuvo su mensaje. Y en este tiempo, el remanente de Dios, la simiente de esa mujer, tenemos un mensaje. Tenemos que dar el último mensaje, que es el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el mensaje que debe dar todo adventista. No puede hablar otro lenguaje que no sea el mensaje de los 3 ángeles. Ahora bien, este mensaje, nosotros no lo podemos dar como nosotros queremos. No podemos dar este mensaje como a nosotros nos parece. Tenemos que dar el mensaje como lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da un mensaje de amor. Sí, da un mensaje de amor. Pero también da un mensaje de juicio y castigo. No basta hoy solo con un mensaje de amor. El mensaje de amor lleva una molestación. El mensaje que tenemos que dar es hoy que adoren a Dios porque viene un juicio y el juicio es por adoración. Te invito a que busques en tu Biblia Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Versículos 6 y 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu, y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje más claro que esto es imposible dar. El primer ángel nos dice que viene un mensaje, que tenemos que dar un mensaje, de adoración, porque viene un juicio. Ese es el mensaje que tenemos que dar. El segundo ángel dice así, vamos a ver Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. O sea, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar, hermano? El mensaje de los 3 ángeles. El segundo ángel es claro. Hay que decir que hay una institución apóstata que está dando de la ira de su fornicación, porque no está dando cualquier vino, es un vino de ira el que está dando, que está enseñando a guardar el domingo, que está enseñando falsas doctrinas, que está tratando de borrar la reforma por salud, que enseña la reforma por salud a través del espiritismo. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Eso es lo que nos manda a decir Apocalipsis 14:8. Vamos a ver el tercer ángel que nos dice. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió
diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual fue el vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Si alguno adora a la bestia de su imagen, también beberá, dice la palabra de Dios, del vino de la ira de Dios. ¿Qué es adorar a la bestia? Hermano, preguntémonos, digamos al mundo, preguntémosle al mundo qué es adorar a la bestia. Esta misma bestia que está nombrando acá, es la que le hace la guerra a los que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús. Es ese dragón que se aira contra la mujer y que va a seguir a la descendencia. Primer ángel, versículo 7, Apocalipsis 14, 7. Diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primer ángel. ¿Qué nos dice el primer ángel? Que tenemos que temer a Dios y darle gloria. No es solo, este mensaje no es solo ir a la iglesia, no es solo cantar, no es solo llevar diezmo. Eso no es solamente adorar a Dios, hermano. Ese es un error. Adorar a Dios, darle gloria a Dios, es ser parte de este mensaje. Y para ser parte, para ser ese brazo derecho de este mensaje, tenemos que hacer la última gran obra. La última gran obra que nos llama a dar el Señor. Y esta última gran obra es la reforma pro salud. Esa es la última obra que tenemos que dar. Ese es el último mensaje. El mensaje de los tres ángeles. El primer ángel, temer a Dios y darle gloria. Si nosotros le tememos a Dios, tenemos que guardar su ley. Si nosotros le damos gloria, le tenemos que dar gloria en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Si no aprendemos de la reforma pro salud, si no la practicamos y no la vivimos, nunca vamos a ser los predicadores del mensaje de los tres ángeles. Nunca vamos a ser ese pueblo al cual el dragón se le fue a hacer la guerra. Jamás. Si queremos hoy predicar un mensaje directo y un mensaje de amor, tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. Temer a Dios y darle gloria al primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Primera de Corintios 10:31. Te invito a que busque Primera de Corintios 10:31. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios y darle gloria. Si pues coméis o bebéis, dice la palabra del Señor, o haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. ¿Cómo le damos gloria a Dios? En todo. En la comida y en la bebida. En todo lo que hagamos, hacerlo, dice la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, los descendientes de la mujer tenemos que practicar la reforma pro salud. Para practicar la reforma pro salud, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser un pueblo obediente. Tenemos que ser un pueblo que honra a Dios. Y tenemos que recitar Malaquías 4, del 4 al 6. Te invito a que busques Malaquías 4 del 4 al 6. Dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. He aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que venga el día grande y terrible. ¿Cuál es ese día grande y terrible? El día del juicio. Él convertirá, versículo 6, Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice la palabra, que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué el Señor nos envía
el poder y el espíritu de Elías. ¿Para qué nos envía esto? Nos envía este poder, amigos, para dar un mensaje de amor, el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿sabe para qué nos envía también? Para que demos el mensaje que dio Juan el Bautista. ¿Saben cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Vamos a ir a Mateo 3. Ahí vamos a encontrar el mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3:2. Dice así. Dice así. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros damos la reforma pro salud, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué le decimos a cada persona que le entregamos la reforma pro salud? Que se arrepienta. ¿De qué? De la mala alimentación. Porque el cuerpo empieza a pasar factura. Porque el cuerpo empieza a gemir de aquellos malos hábitos que hemos llevado. Por eso el mensaje de Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Versículo del 7 al 10. Mateo 3, del 7 al 10. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 7. Prestemos atención en este versículo. Mateo 3, versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos, vamos a decir, adventistas liberales, y de los saduceos, adventistas conservadores, venían a su bautismo, le dijo, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira del que vendrá? Ahora este mensaje nosotros nos llegamos a dar dentro de una institución y nos van a decir, o quizás, nos van a decir los líderes religiosos que es un mensaje agresivo, que es un mensaje que divide. Pero fuimos llamados a dar este mensaje, hermano. El mensaje de la verdad presente. El espíritu y el poder de Elías vienen en el último tiempo a dar el mensaje que dio Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, el mensaje que dio, es un mensaje de arrepentimiento, de amor, pero también es un mensaje de castigo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, dijo Juan el Bautista. ¿Y nosotros qué tenemos que decir en este último tiempo? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. Y esto yo no lo digo porque a mí se me ocurre, porque esto lo dice la mensajera de Dios, esto lo dice la palabra del Señor. Queridos amigos, el pueblo de la Odisea se jacta de ser un pueblo que tiene la verdad, que es rico, que no necesita nada, y lo único que hace es generarle un dolor de estómago a nuestro Señor Jesucristo. Lo único que hace es generarle náusea al Señor Jesucristo. Porque lo que Él le dice al pueblo de la Odisea es que lo va a vomitar de su boca. ¿Y cuándo uno tiene vómito? Cuando tiene un dolor de estómago, un dolor de panza. Eso es lo único que está produciendo el pueblo de la Odisea. Si no salimos de ese pueblo, si no salimos de ese zarandeo, no pasamos por la guerra que tenemos que pasar, no nos metemos dentro de la guerra que tenemos que combatir,
con la armadura de Dios, nunca vamos a llegar a la Canaán celestial. Por más que seamos de sostén propio, por más que te haya ido de la institución, por más que haya hecho lo que haya hecho, que vendas tu casa y sostengas a un laico, haga lo que haga. Si nosotros no nos arrepentimos, no nos convertimos, no volvemos a las sendas antiguas del mensaje de los tres ángeles, jamás llegaremos a ser, ni llegaremos a dar el mensaje del tercer ángel, el último mensaje de advertencia. Jamás. La mensajera de Dios en el libro Primeros Escritos nos dejó un mensaje realmente muy lindo. Un mensaje realmente que nos enseña qué es lo que tenemos que predicar. En el libro Primero Escrito, en el capítulo, ahí le digo el capítulo, los mensajeros, un minuto que lo estoy buscando. Acá está. En la página 92 del libro Primero Escrito, se titula Los mensajeros, el capítulo 13, en la página 94, perdón, nos dice lo siguiente, en el libro Primeros Escritos. Son muchas las preciosas verdades que contienen la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He aquí el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para detenerse en temas que no tienen a unir el rebaño y santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, pero los temas, los temas de importancia, como el santuario en relación a los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certeza del futuro glorioso. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales de los cuales deben espaciarse los mensajeros. ¿Cuál es el tema de la verdad presente? ¿Cuál es el tema que tenemos que dar en el último tiempo? La verdad presente. El tema, el santuario, los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos son los mensajes que debería dar hoy todo mensajero de Dios. El mensaje de la verdad presente. Este es el mensaje que nos manda a predicar. Este es el mensaje que nos manda a predicar la mensajera de Dios. Este es el mensaje para el último pueblo. Este es el mensaje que tenemos que predicar nosotros, los que queremos entrar en esta última guerra, los que queremos entrar a la Canaán celestial. Dijimos que cada profeta en su tiempo tuvo un mensaje. Cada profeta en su tiempo tuvo que dar el mensaje de los tres ángeles. En el tiempo que nosotros vivimos, tenemos que dar el mensaje de la verdad presente. El mensaje de la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles. No podemos errar. No hay forma de errar. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora bien, tenemos que aprender y tenemos que saber cuál es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles no es solamente recitar esos versículos de memoria. El mensaje del tercer ángel lo vamos a dar si tenemos el poder y el espíritu de Elías, unido al espíritu de Juan el Bautista. Tenemos que tomar toda esa armadura, hermanos, para dar este último mensaje, este mensaje de amonestación. El mensaje de los tres ángeles
implica la oración a Dios, a pasar por un juicio, a soportar la ira de Satanás, a no recibir su marca. ¿Y cómo hacemos para no recibir esa marca si no estamos preparados para dar este mensaje? Nosotros podemos salir a poner pasacalle, podemos salir con megáfono a la calle, podemos salir a pegar carteles, podemos salir a repartir panfletos, podemos salir a denunciar, ponernos una remera que diga el Papa la bestia, pero realmente el Papa se nos mata de risa. ¿Saben por qué se nos mata de risa? Porque el mensaje adventista, el mensaje que todos debemos conocer, es la salida del campo. Mientras nosotros vivamos en la ciudad, el Papa se mata de risa que le digamos que es la bestia. Mientras nosotros sigamos dependiendo del sistema, al Papa le encanta que le digamos que es la bestia. Porque en el último tiempo vamos a tener que rendirnos delante de la bestia o morir. Y no morir que solamente decir te cortan la cabeza y como hacían en la Santa Inquisición. Tiene que pasar por horrorosas pruebas el pueblo de Dios. Y si no te preparas hoy, si no estudias hoy, si no aceptas la voluntad de Dios que irte al campo, nunca vas a poder dar el último pregón. Porque nosotros vamos a poder vivir sin un televisor, sin un teléfono celular, sin una camioneta, sin un auto, pero nunca vamos a poder sobrevivir en las últimas crisis sin la comida y sin el agua. Y Satanás lo sabe, el Papa lo sabe. Y por más que hoy nosotros prediquemos este mensaje, y por más que digamos que el Papa es la bestia, si no hacemos una reforma espiritual, no hacemos la reforma pro salud en nuestra vida, no nos vamos al campo, no plantamos nuestra lechuga, jamás vamos a ser ese pueblo. El Papa se nos va a matar de risa siempre. La bestia se nos va a matar de risa siempre, hermanos. Porque no estamos capacitados y no estamos preparados para esto. No tomamos dimensión de los peligros que se vienen. Y como decía recién, podemos salir si queremos con una bocina a gritar que el Papa es la bestia. Pero mientras no tengamos en nuestro corazón el deseo de salir al campo, el Papa se nos va a matar de risa. Se nos va a matar de risa. Porque sabe que en el último tiempo, muchos de los que hoy andan pregonando en la calle se van a doblegar y se van a poner la marca de la bestia y van a recibir el sello de la bestia por la alimentación y por el agua. Entonces, hoy, si queremos hacer la guerra, si queremos estar dentro de esta guerra, tenemos que pensar y meditar en nuestros corazones y con nuestra familia la salida al campo. Tiene que ser un mensaje de total urgencia. ¿Saben cuándo Satanás empieza a temer? ¿Saben cuándo el Papa empieza a temer? Cuando aquellos que dan el fuerte pregón, que andan en la ciudad dando un mensaje con un megáfono, que andan poniendo un pasacalle, están dispuestos a salir al campo. Ahí empiezan a temer, porque saben que las personas que se van al campo, que van a ser la voz que clama del desierto, como Juan el Bautista, van a venir con todo el espíritu, van a venir con el espíritu de Juan el Bautista y con el del profeta Elías, van a recibir la reforma pro salud, van a ser un arma, van a estar vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahí Satanás va a temblar, hermanos. Ahí sí que va a temblar. Ahí sí que el Papa va a temblar. Y ahí sí que va a tener miedo de que digamos de que es la bestia. Porque sabe que tiene un pueblo enfrente preparado y que le va a hacer esa guerra. En el libro Mensajero de Esperanza, en el capítulo 22, vamos a descubrir cuál es el mensaje de los tres ángeles, qué es lo que acompaña al mensaje de los tres ángeles. En la página 94, la mensajera de Dios nos deja escrito, nos deja
establecido cómo debemos de predicar el mensaje de los tres ángeles. Dice así: la reforma pro salud se halla tan estrechamente relacionada con el mensaje de los tres ángeles como el brazo lo está con el cuerpo, pero el brazo no puede ocupar el cuerpo, no puede ocupar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús constituyen la preocupación de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor y han de ir a todo el mundo. La representación de los principios de salud deben unirse con este mensaje, dice ella. Por no debe en ningún caso ser independiente de él, ni de ninguna manera tomar su lugar. Debe haber un desarrollo bien equilibrado, simétrico de la obra de todas sus partes. Yo quisiera que los libros de salud ocuparan su debido lugar, pero son solamente uno de los muchos ramos de la gran obra que debe hacerse. El Señor ha enviado su mensaje al mundo por medio de libros que contienen la verdad para estos últimos días. No debe enseñarse a los colportores que un libro o que una clase de libro ha de ocupar el campo a costa del descuido de todas las demás. Entre los obreros hay siempre algunos que pueden inclinarse en casi cualquier dirección. Los que están a cargo de la obra del colportaje deben ser hombres de mentes equilibradas, que puedan discernir la relación de cada parte de la obra con el gran conjunto. Concedan ellos la debida atención a la circulación de estos libros de salud, pero no se haga de este ramo algo tan prominente que distraiga a los hombres de otros aspectos de vital interés. La venta de revistas y libros de salud no dificultan en manera alguna la venta de las publicaciones que tratan de otras frases del mensaje del tercer ángel. Todas han de preparar el camino para que el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos en poder y gran gloria. Hermanos, cuando la mensajera de Dios escribe este mensaje, la iglesia organizada era una. Los colportores que tenían que hacer este trabajo tenían un deber fundamental. Hoy esos colportores se tienen que vestir como mensajeros. Como dice el título de este libro, mensajeros de esperanza. Tienen que ser hombres dedicados a la obra 100%, hombres completos en esta obra. Ese es el trabajo del colportaje este último tiempo. Para poder predicar la verdad presente, los colportores tienen que hacer el trabajo que hacen los pastores. Y más que los pastores. Tienen que dar un mensaje, vivir la reforma y dar un mensaje. Tienen que ser realmente mensajeros de esperanza, ¿no es cierto? Y predicar la verdad presente. El tiempo se está terminando. Se tiene que difundir el trabajo del colportaje con el del pastor. Esto se tiene que fusionar. Se tiene que fusionar este mensaje. Y se tiene que dar un mensaje de total advertencia a la gente, de decirle y de explicarle: este libro habla de la reforma pro salud y ese es el último mensaje de advertencia que Dios tiene para ustedes. Pedir en oración el poder y el espíritu de Elías para dar el mensaje que dio Juan el Bautista, hermanos. Ese tiene que ser nuestro deber. El mensaje de los tres ángeles tiene que resaltar en nuestras vidas. Nunca vamos a llegar a combatir esta guerra si no grabamos a fondo en nuestro corazón el mensaje de los tres ángeles. Así como los ángeles del cielo tienen la ley de Dios grabada en su corazón, nosotros debemos de tener la ley de Dios, el mensaje de los tres ángeles y la reforma pro salud guardado y grabado en nuestro corazón a fuego, hermanos. Es la única forma que podamos subsistir de todo lo que se viene. En el capítulo 21 del mismo libro, Mensajero de Esperanza, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente: la reforma higiénica es una cuña de entrada. El Evangelio de la salud tiene hábiles abogados, pero su obra ha sido muy dificultada debido a que muchos pastores, presidentes de asociaciones y otras personas
que están en puestos de influencia han dejado de dar el asunto de la reforma pro salud. La atención necesaria no la han reconocido en su relación con las obras del mensaje, como el brazo derecho del cuerpo. Aunque se han manifestado muy pocos respecto hacia este departamento por parte de muchas personas y de algunos pastores, el Señor ha manifestado su consideración por él dándole abundante prioridad. Cuando es adecuadamente dirigida, la obra pro salud es la cuña de entrada que abre el camino para que otras verdades alcancen el corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel sea recibido en su plenitud a la reforma pro salud, se le dará su lugar en las deliberaciones de las juntas directivas de las naciones, en la obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en todos los acuerdos familiares. Entonces el brazo derecho servirá y protegerá el cuerpo. También nos sigue diciendo en el capítulo 21, en la página 90, y acá vamos a entender ahora por qué no predican la reforma pro salud. Acá vamos a entender el párrafo este que la mensajera de Dios dice: hay muchos pastores, presidentes de asociaciones y otras personas que están en puestos de influencia que han dejado al asunto de la reforma pro salud, le han dejado de dar la atención necesaria. Dice así: las publicaciones sobre salud son la mano ayudadora del Evangelio. Nuestras publicaciones sobre salud constituyen la mano ayudadora del Evangelio y abren la puerta para que la verdad entre y salve a muchas personas. Yo no conozco ninguna otra cosa que tan rápidamente abra los corazones como esta clase de material de lectura, el cual leído y practicado induce a los hombres al escudriñamiento de la Biblia para una mejor comprensión de la verdad. Los colportores, digamos los mensajeros, deberían destacar las publicaciones sobre salud ante aquellos que visitan, diciéndoles cuáles útiles son en el tratamiento de las enfermedades. Hermanos, nuestras publicaciones, dice la mensajera de Dios sobre salud, constituyen la mano ayudadora del Evangelio y abren la puerta de la verdad para que entren y salven a muchas personas. Por esto hoy no se está predicando la reforma por salud, porque la institución está siendo manejada por el enemigo, y el enemigo lo que no quiere es que se salven las personas. Justamente por eso la reforma por salud hoy es dejada de lado. Y por eso, si querés ser predicador del mensaje de los tres ángeles, tenés que resaltar la reforma por salud y tenés que realmente practicar el mensaje de advertencia del último tiempo. Y el mensaje de advertencia es este: practicar la reforma por salud. No hay otro mensaje que se deba dar que no sea el del brazo derecho de la predicación, de la reforma por salud, ¿no es cierto? Ahora bien, la mensajera de Dios nos sigue diciendo: ¿cuáles son los libros esenciales en este último tiempo? Los ministerios de sostén propio siempre tienen un dilema, y a nosotros nos incluye muchas veces. Los ministerios de sostén propio generalmente son ministerios chiquitos y de pocos recursos. Los diezmos tienen que ser utilizados para los laicos de tiempo completo que realmente están llevando la verdad presente, ¿no es cierto? Y las ofrendas pueden ser utilizadas para la obra misionera y para todo lo que se tenga que hacer, ¿no es cierto?, de gastos que tengamos, digamos, de iglesia de hogar. Pero tenemos que tratar siempre de pedir la guía de Dios y saber cuáles son los pasos que debemos de seguir. Y en este libro, Mensaje de Esperanza, en el capítulo 20, la mensajera de Dios deja un mensaje clave. Nosotros en base a este mensaje podemos armar muchas publicaciones para este último tiempo, para hacer obra misionera. Dice la mensajera de Dios: libros que revelan luz sobre la apostasía de Satanás. Se me ha indicado que los libros importantes, los que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos, deben recibir una amplia circulación, precisamente ahora, pues por su medio la verdad debe llevar a todas las mentes, patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos,
son más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos, porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Muchos de nuestros hermanos han estado ciegos ante la importancia de los mismos libros que más necesitamos. Si entonces se debiera manifestado tacto y habilidades en la venta de estos libros, el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora. En el deseado de toda la gente, patriarca y profeta, el conflicto de los siglos y Daniel y Apocalipsis existen instrucciones preciosas. Estos libros deben ser considerados de importancia especial y deben hacerse todos los esfuerzos posibles para presentarse ante la gente. Acá encontramos un camino a donde podemos, o cuál es el trabajo que podemos hacer como ministerio de Sotén propio. Debemos armar libros cortitos, libros que expresen la verdad presente, que hablen de la reforma por salud, que hablen de Daniel, que hablen de Apocalipsis y repartirlo al mundo. Las publicaciones, los libros que entreguemos van a ser guiados por el Espíritu Santo para realizar la última obra. Solamente tenemos que dar un mensaje de amor, de advertencia y decir lo que la palabra de Dios dice. Somos llamados a levantar el espíritu protestante. A eso somos llamados. Pero si no practicamos el mensaje de los tres ángeles, si no practicamos la reforma, bien digo, jamás vamos a ser ese pueblo a cual el Satanás se le fue a hacer guerra, a cual el dragón le fue a hacer guerra. La institución la tiene. El dragón contra la que se airó, que fue la mujer, que es la iglesia, la tiene. La guerra se la hace a los descendientes. Y los descendientes de esa iglesia son los que hoy están afuera. Somos los que hoy estamos tratando de predicar la verdad presente. Pero se viene un fuerte zarandeo. El zarandeo está, el zarandeo es presente, el zarandeo es verdad presente. El pueblo de Dios está siendo zarandeado. Los ministerios de sostén propio están siendo zarandeados. Y la única forma de estar firme es poder escudriñar de las Escrituras. Si nosotros escudriñamos de las Escrituras, del espíritu de profecía, vamos a soportar la hora del zarandeo. La hora del zarandeo está haciendo estragos. Satanás está buscando y rodeando a cada uno según las debilidades que tenemos. Porque él fue a hacer guerra, hermano. Esto es una guerra. Él fue a hacer guerra contra aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús. Aquellos que quieran ser los huesos duros. Por eso la única forma de soportar el zarandeo es esa. Debemos de orar y de pedir el poder y el espíritu de Elías para dar el mensaje de Juan el Bautista. Ese debe ser el anhelo de todo predicador de la verdad presente. La mensajera de Dios nos está advirtiendo. Tenemos que realizar el brazo derecho, que va a ser la llave que va a abrir cualquier puerta. El brazo derecho del mensaje de los tres ángeles es la reforma pro salud. Y para realizar eso lo debemos hacer nuestras propias huertas en un campo. Debemos de cultivar el carácter, debemos de cultivar nuestros alimentos, debemos de hacer la reforma pro salud y salir a dar el último mensaje de advertencia, el mensaje que dio Juan el Bautista. Ese es el mensaje que debe dar todo adventista. Hoy quedan dos grupos solamente. Hay dos grupos en este último tiempo. Y ese grupo, esos dos grupos, se definen con el zarandeo. Satanás, recuerden siempre que le fue a hacer guerra. Apocalipsis 12:17. Se airó contra la mujer, pero la guerra se le hace a la descendencia. Y la mensajera de Dios en el libro primero escrito en la página 120 nos relata una visión y dice así: vi con qué rapidez se difundía este engaño. Se me mostró un tren con vagones que iban a la velocidad del rayo. El ángel me mandó que mirara cuidadosamente. Fijé mis ojos en el tren. Parecía que todo el mundo iba a bordo y que nadie había quedado sin subir. Él me dijo: están atados en gavillas, listos para quemar. O sea, ¿qué era lo que iba entonces en el tren? La cizaña. Luego me mostró el conductor, que se veía como una persona señorial, dice ella, y majestuosa, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante: ¿quién era? Él dijo: es Satanás, es el conductor en forma de un ángel de luz.
ha cautivado al mundo. Ellos se entregaron a poderes engañosos para creer una mentira y para que puedan ser condenados. Este agente, el que sigue en rango, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición a la velocidad de un rayo. Pregunté al ángel si no quedaba nadie. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta. Todos se veían firmemente unidos y vinculados por la verdad en agrupaciones o compañías, dijo el ángel. El tercer ángel está atándolos y llenándolos y sellándolos en gavilla para el granero celestial. ¿Qué parte y qué grupo, a qué parte de este grupo querés pertenecer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué grupo queremos pertenecer? ¿Al que va en el tren o al que el tercer ángel estaba atando para hacer la gavilla del granero celestial? Si querés ser ese, tenés que pasar por esta guerra. Y si querés pasar por esta guerra, la de Apocalipsis 17, tenés que guardar los mandamientos de Dios, tenés que honrar el testimonio de Jesús y tenés que practicar la reforma pro salud. Es la única forma de la cual vamos a poder sobrevivir y soportar los engaños que Satanás nos trae en este último tiempo. Es la única forma que vamos a poder soportar, ¿no es cierto?, los engaños que nos trae Satanás. Estaba buscando una frase del libro Eventos de los últimos días, que no la puedo encontrar. Bueno, no la puedo encontrar, era una frase con la cual quería terminar. Bien, amigos y queridos hermanos, espero que este mensaje haya servido. Espero que este mensaje pueda ser un mensaje que nos despierte, ¿no es cierto?, a predicar este último mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Pidamos a Dios en oración el poder y el espíritu de Elías para poder predicar el mensaje de Juan el Bautista. Tiene que ser ese nuestro anhelo, tiene que ser ese nuestro mensaje. Tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, tenemos que hacer la reforma pro salud y tenemos que lograr llegar a ser ese pueblo que la mensajera de Dios vio que el tercer ángel ataba para la gavilla para el granero celestial. Me voy a despedir con un mensaje de un párrafo de este libro del Mensajero de Esperanza en la página 87, que dice así: hermanos y hermanas, trabajen fervorosamente para hacer circular estos libros. Los libros de la verdad presente, amigos. Los libros de la reforma pro salud. Pongan su corazón en esta tarea y la bendición de Dios los acompañará. Salgan con fe, orando que el Señor prepare los corazones para recibir la luz. Sean agradables y corteses. Muestren por medio de la conducta consecuencia que son verdaderos cristianos. Caminen y trabajen de acuerdo con la luz del cielo, y vuestra senda será como la senda de los justos, cuyo brillo va en aumento hasta que el día es perfecto. Que este sea nuestro anhelo en nuestro corazón y que nuestra mirada esté puesta en el granero celestial, en el granero de la Canaán celestial. Amén.